Tenemos a Ricardo Monreal, una de las figuras más importantes y poderosas en la política de este país, el coordinador de los senadores de Morena. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. No, al contrario, Carlos, con mucho gusto. Un saludo a todo tu auditorio. Buenas tardes. ¿Cuál es la posición del Senado? El Senado en México tiene mucho que decir cuando se trata de materia de política exterior por ley. El Senado es como el vigilante de la política exterior de México. ¿Cuál es la posición del Senado con respecto de este anuncio, aviso, amenaza, no sé cómo llamarle, de Donald Trump, de que va a considerar terroristas a los cárteles de la droga mexicanos? Bueno, primero es inadmisible. Nosotros lo hemos conversado. Hoy habremos de sacar un pronunciamiento en el Senado de la República. La mayoría de los grupos parlamentarios hasta ahora han firmado y están de acuerdo. Es aceptar la injerencia de países extranjeros en asuntos de política interna en nuestro país, o pretexto de considerar a los cárteles de la droga en terroristas. Eso facilitaría a Estados Unidos intervenirlo militarmente, fiscalmente, económicamente, de todo tipo, y eso es inadmisible. Carlos, han intentado en distintas ocasiones hacerlo. Ahora no debe de ser la excepción, de mantener una posición firme. El Senado en su mayoría... Senador, ¿quién no ha querido firmar? ¿Hay alguien que ha dicho no, yo no firmo? En este momento estoy construyendo el acuerdo. Hay dos partidos que no me han firmado y que iban a hacer alguna modificación al contenido de la propuesta de punto de acuerdo. Entonces, estamos en consultas. Quizás en una hora te lo pueda ya dar el documento, o te puedo adelantar el documento más tarde, te lo envío por fax. Antes de someterlo fax ya no manejamos, senador, pero WhatsApp con mucho gusto. Pero WhatsApp o algunas redes lo puedo enviar con mucho gusto en un momento más. Senador, Trump se ha declarado amigo del presidente López Obrador, ha dicho que le cae súper bien, que le cae mucho mejor que Peña Nieto. ¿Es creíble esta amenaza de Donald Trump o nomás es una cortina de humo para que él mismo se sacuda la bronca que trae con el impeachment, con el juicio político, con el tema de su campaña? Yo creo que tú has dicho una gran verdad. En esta breve pregunta has dado una respuesta muy inteligente. Yo creo que es un asunto electorero, es un asunto de mantener su voto duro en los sectores anglosajones o de extrema derecha o conservadores. Yo también creo, Carlos, que él está en un proceso, el juicio político, el impeachment, que quiere sacudirse y quiere generar condiciones distintas. Entonces, ¿no estamos cayendo en su trampa al histerizarnos con esto? Porque nosotros estamos en el debate interno desde hace 3 días, que esa era la intención del presidente norteamerino. Caímos en su trampa, pero te quiero decir una cosa, Carlos, a propósito. Si nosotros admitiéramos, si nosotros no reaccionáramos a este anuncio de Donald Trump, simplemente estaríamos cayendo en el supuesto jurídico de la sección 219, ayer lo dije yo, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. Es decir, con esta ley le faculta al secretario de Estado que pueda intervenir en México, utilizar medios legales, institucionales, disponer de recursos económicos, militares, migratorios, de fiscalización, es decir, actuar unilateralmente en territorio mexicano bajo esta justificación de la persecución de grupos terroristas que son los cárteles de la droga, en el caso de que ¿Son terroristas? O sea, ¿son terroristas los cárteles mexicanos? Mira, no lo son porque son criminales, eso sí, son integrantes de la delincuencia organizada, eso sí, pero es distinto a la consideración la consideración del terrorismo. No es lo mismo
¿qué te diré? Osama, que Ovidio Guzmán. O no es lo mismo lo que está pasando en países árabes que lo que está pasando en México. El fin del terrorismo es una connotación distinta, que tiene que ver con lo político e incluso con lo religioso. Pero los cárteles mexicanos son organizaciones criminales, no terroristas, y es un juego de palabras muy peligroso, porque si nosotros aceptamos que son organizaciones terroristas, en la legislación norteamericana, que es injerencista y es pro imperio, tendría la posibilidad y la facultad a juicio de ellos de intervenir en México sobre pretexto de que se atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos o contra la seguridad nacional de ellos. Senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena. Cuando empieza el gobierno del presidente López Obrador, la política migratoria era un poco de puertas abiertas, era de recibir a las caravanas de migrantes y bienvenidos a México, hasta que Donald Trump da un manotazo en la mesa, amenaza con los aranceles y entonces se gira la política migratoria, se mandan más de 20,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur y ya es otra la historia. ¿No puede pasar lo mismo ahora con el abrazos no balazos? Que hasta ahora todo ha sido abrazos no balazos, pero en el momento que Trump amaga con esto, endurecer la política de seguridad. Es correcto, mira, tu apreciación obviamente la respeto. Sí hay siempre un amago. Desde la ocasión pasada con el tema arancelario, prácticamente fue una amenaza. Finalmente no se consumó, por fortuna, pero esta no es sino otra amenaza. Es decir, mientras siga el proceso electoral en Estados Unidos, vamos a seguir siendo lamentablemente sparring del gobierno norteamericano. Mira, es tan sencillo, por eso es muy delicado que la gente se confunda y diga sí hay y sí son terroristas los cárteles de la droga, porque la propia ley, si nosotros admitiéramos que son organizaciones terroristas, la ley en Estados Unidos, esta que te comento de inmigración y nacionalidad, señala que para poder considerar a una organización criminal en terrorista, tiene que ser primero extranjera, es el caso de los cárteles. Tiene que tener intenciones y capacidades terroristas, en actos terroristas. No cabe la descripción. Y tiene que ser una organización, dice la ley de Estados Unidos, cuya actividad amenace la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo te diría que al contrario, Estados Unidos tiene una gran responsabilidad. El flujo de armas, el consumo de drogas, el tráfico de las mismas, es decir, son copartícipes o son corresponsables, o mejor dicho, son responsables del infierno que México vive, porque ellos han generado toda esta situación y todo este ambiente que lamentablemente estamos padeciendo. Ahora, senador, a mucha gente le está echando la culpa a los LeBaron. ¿Usted cree que realmente fue por la carta de LeBaron que Trump dijo eso? No, yo creo que él lo afirmó, yo escuché bien sus declaraciones, Carlos. Él afirmó que ya tiene varios meses intentando hacer. Y de hecho desde marzo lo había mencionado públicamente. Así es, yo recuerdo que incluso ha habido episodios distintos con distintos presidentes que han intentado hacer esto. Recuerdo el episodio del 2011, tú lo recordarás, que mataron a 2 agentes de aduanas norteamericanos en el tramo de San Luis Potosí, que también intentaban que se declarara terrorismo de Estado o estas bandas criminales del tráfico de drogas declararse terroristas. Es decir, no es la primera vez, y yo no lo reduciría, Carlos, a un acontecimiento trágico, lamentable, muy lamentable, del asesinato de la familia LeBaron, ni tampoco se lo atribuiría a una declaración o a un posicionamiento político de la familia LeBaron. No lo creo, es mucho más de fondo.
sería muy simple estar en este proceso. Incluso no me atrevo yo a acusar a los Levarón de ser antimexicanos, o los modernos Miramón y Mejía, o que están solicitando la intervención, o los neopolquistas. No, yo no iría hasta allá. Creo que tenemos un problema serio que puede y que se debate la acción de la soberanía de México. Sí creo que es un asunto delicado que está atravesando el país y el gobierno mexicano se está enfrentando. El próximo martes, por cierto, Carlos, estamos convocando a comparecer al canciller para revisar este tema, porque como tú introdujiste, en efecto es el Senado de la República por disposición constitucional quien debe de revisar la política internacional, sus tratados y sus acuerdos internacionales. Entonces aquí va a estar el martes y espero que tenga ya mejores condiciones, mejores noticias o mejores acuerdos. Parece que ahora está en Washington, está desarrollando una agenda con los gobiernos, con el gobierno norteamericano. Yo espero que exista prudencia, que exista sensatez en esta relación México-Estados Unidos. Por último, Ricardo Monreal, viene ya el primer aniversario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el Senado, desde el Legislativo, ¿qué calificación, así, del 0 al 10, qué calificación a este primer año de gobierno? Yo le daría, y eso es un asunto personal, 9. ¿Por qué, Carlos? Lo justifico. Primero, porque para mí es el presidente más honesto que hemos tenido en las últimas décadas en el país. Segundo, porque ha hecho una verdadera hazaña en el combate a la corrupción y ha profundizado la política social. Sí hay asignaturas pendientes, tampoco no podemos lanzar las campanas al vuelo diciendo que todo está estupendo ni magnífico. Creo que hay dos asignaturas pendientes, y lo digo en un afán serio, reflexivo, que es el tema de la seguridad, que es un tema pendiente, y el tema de la economía, que son dos pilares fundamentales en el desarrollo del país, pero que tengo confianza en que estos tengan solución a corto plazo, en el corto, en el mediano plazo, y que me parece que la estrategia no puede ser cambiada a estas alturas. Apenas tiene 12 meses, va a cumplir un año, y me parece que falta un tiempo, un plazo mayor de madurez, tanto en el tema económico como fundamentalmente en el tema de seguridad pública. Ricardo Monreal, senador de Morena, coordinador de los senadores de este partido. Gracias por estos minutos para W Radio y buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio y a ti también y a tu equipo. Muchas gracias.